Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Roberto Horta Martínez, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Gregorio, por la invitación. ¿Cómo es la situación del sector inmobiliario en este 2022 tras los primeros 4 meses del año? Bueno, en cantidad de operaciones y en precios a nivel nacional es similar al 2021 y al 2020. Con excepción de algunos nichos como alquileres de locales comerciales, que sí se han incrementado en un 20% con respecto al año 2021. ¿Hay un estancamiento en el mercado inmobiliario entonces a partir de todo esto? Bueno, en realidad si lo comparamos con el 2008, que fue el año tope donde hubo mayor cantidad de operaciones, sí tenemos un mercado mucho más pequeño, más restringido, pero sí hay operaciones de arrendamiento, mercado secundario de viviendas usadas. Lo que esperamos es una reactivación mucho más fuerte, más completa, con reformas de leyes, con reactivación de los créditos bancarios y otras circunstancias y propuestas que nosotros queremos hacer. Habla de reformas de leyes. ¿Qué leyes, desde el punto de vista de la Cámara Inmobiliaria, tienen que reformarse? ¿Qué tiene que hacerse desde el punto de vista legal en el país para incentivar el crecimiento del sector? Sí, en primer lugar, la ley de arrendamientos de vivienda, una ley promulgada en el 2011 que contiene un proceso muy complicado para que un propietario recupere su vivienda. Entonces, lo que estamos proponiendo es que esa ley simplifique el procedimiento judicial, el procedimiento administrativo y se pueda generar unas reglas más claras para que miles de viviendas que actualmente los propietarios tienen desocupadas puedan ser ofrecidas masivamente al público y con eso se podría bajar los montos de los alquileres y se podría dinamizar ese sector que todavía es marginal. O sea, pensamos que una solución inmediata al tema de viviendas es el arrendamiento masivo a nivel nacional y eso solo se puede crear con la reforma de esta ley. ¿Qué más? ¿Qué otras leyes tienen que avanzarse? En el caso específico, habla del tema de que se ofrezcan más inmuebles, pero sí. ¿Qué hay con el costo de los inmuebles? En el caso específico de los alquileres, porque uno se encuentra con una realidad que es que se quiere alquilar, por ejemplo, un apartamento, alguien quiere mudarse, tiene las capacidades porque empieza a generar un poco más de ingresos en divisa extranjera o de cualquier otro tipo, y se encuentra con que tiene que pagar 6 meses de adelanto, 3 meses de depósito y un mes de comisión. Esas condiciones de meses por adelantado son creadas principalmente por la inseguridad jurídica que siente el propietario, claro, al no ver que la ley le garantiza todas las normas en caso de que necesite la vivienda, él o un familiar, o en caso de que el inquilino no responda. Entonces, o no cumpla con el contrato de arrendamiento. Entonces, si nosotros generamos una ley con reglas claras, esas condiciones van a ser lo que habitualmente eran, que eran los 3 meses de depósito, la comisión que podía cobrar el corredor inmobiliario. Pensamos que si se masifica la oferta de viviendas en alquiler, eso podría mejorar sustancialmente. ¿Hacia dónde debe caminar la mejora de la situación del crédito hipotecario? El crédito hipotecario, por supuesto, está afectado por el tema macroeconómico. La banca tiene poca liquidez, las limitaciones del encaje legal que se le ha dado a la banca, pero pensamos que se podría reactivar, por ejemplo, con la reforma puntual de la ley del deudor hipotecario que permite constituir una hipoteca o garantía en una moneda diferente al bolívar, como puede ser moneda extranjera o como puede ser criptomoneda. Pensamos que eso se debe adecuar a una reforma puntual a esta ley y se potenciaría también lo que se llama el financiamiento propio, que es cuando un constructor o un promotor ofrece fraccionamiento en el pago, lo cual facilitaría también la preventa inmobiliaria, que fue una figura muy popular y que benefició a muchos venezolanos durante muchos años, que era que el comprador fuera pagando la vivienda mientras se iba construyendo. Habla del tema de todas estas propuestas y cabe la pregunta, ¿hay acercamientos entre el sector privado y el gobierno, entre el sector privado y el sector público para poder llevar adelante todo esto para que se pueda por lo menos discutir y analizar la posibilidad de su aplicación? Sí, nosotros estamos asistiendo desde hace varios meses a la mesa jurídica del motor construcción, una mesa que propuso el Ministerio de la Vivienda, y allí estamos llevando las propuestas concretas. Hemos sostenido varias reuniones.
puntualizando qué es lo que nosotros creemos que se debe modificar para dinamizar el sector. Sí hay acercamiento, hay reuniones constantes y pensamos que de allí van a salir unas propuestas que van a beneficiar al sector y al país en general. ¿Qué otros elementos pueden aportar seguridad jurídica, no solo para el que desea, hablábamos en el caso específico del alquiler de una vivienda, del alquiler de un apartamento, de una casa o incluso de una oficina, sino en el apartado de la construcción de nuevos inmuebles, de nuevos desarrollos habitacionales? ¿Cómo se puede otorgar mayor seguridad jurídica? Con la reforma de la ley contra la estafa inmobiliaria, una ley promulgada en el 2011 que fue una camisa de fuerza del sector privado para la construcción de nuevas viviendas. Lo ideal para un país es que el sector público construya viviendas y el sector privado también. Esa ley limitó o eliminó prácticamente la ganancia que podía tener un promotor que está ejecutando esa obra, limitó el tiempo, colocándole 24 meses máximos para ejecutar, cosa que no es posible en algunos proyectos, y estableció muchas regulaciones que nosotros creemos que deben ser eliminadas. Esa reforma de la ley contra la estafa inmobiliaria podría, conjuntamente con la reactivación del crédito bancario, podría promover nuevos proyectos por parte del sector privado que ahorita están limitados a centros comerciales, a oficinas, y pensamos que se puede masificar con construcciones para la clase media. ¿Cómo observar desde una perspectiva de crecimiento? Porque uno ve normalmente las nuevas construcciones en las Mercedes, y hablo específicamente de las Mercedes porque pareciera que es la burbuja económica de la capital. ¿Cómo percibir las nuevas construcciones en las Mercedes? ¿Es un hecho aislado del resto de la República o es el síntoma de un sector que intenta despegar y que intenta levantarse definitivamente? La promoción que hay en las Mercedes son 73 proyectos que están ahí en ejecución, permisados. Sí es un tema puntual de Caracas y de esa zona financiera que nosotros vemos positivo, aunque no hay una demanda suficiente para ocupar esa cantidad de oficinas. Para que esas oficinas se alquilen o se vendan, hace falta muchos años, estamos hablando de más de 10, 15 años para que eso lo pueda absorber el mercado. Si es una situación puntual de Caracas por un cambio de zonificación que hubo en las Mercedes y no vemos esa misma reacción o motivación a inversión en el resto del país, en tema de oficinas. Pero eso es exactamente lo que nosotros queremos, que esos promotores vayan hacia el sector vivienda, donde sigue habiendo demanda, donde se puede solventar el tema habitacional de muchas familias venezolanas, incluyendo los jóvenes que están comenzando en Venezuela, que se están casando, los que queremos que regresen al país, que tengan muchas oportunidades tanto en alquiler como en compraventa de inmuebles residenciales. Tal vez sería osado hablarlo e incluso con el mismo tema créditos es complicado hablar del tema crédito, porque normalmente cuando se establece un crédito y el banco decide otorgar un crédito es porque hay un ingreso fijo, estoy en lo correcto, ¿no? Y hay muchos jóvenes y mucha gente que no está teniendo un ingreso fijo en divisas extranjeras. Hay algunos que hablan, un mes pueden ganar 500, pero otro mes ganan 200. Desde el punto de vista del costo, ¿de cuánto estaríamos hablando que precisamente para el que busca su primera vivienda, una vivienda pequeña, más modesta, en cuánto se podría hablar que podría estar el costo de la construcción de un desarrollo habitacional y el costo de cada apartamento? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. El tema es que cómo nosotros, en primer lugar, para que una familia pueda optar a un crédito, tiene que tener una inicial. Claro. Tradicionalmente en Venezuela la banca prestaba el 70% y lo que vemos es que esas familias jóvenes ni siquiera tienen el 30% del valor de una vivienda. Entonces es un tema de poder adquisitivo, es un tema que esperamos que se recupere el poder adquisitivo de la familia venezolana para que después se pueda reactivar el crédito bancario. Pero pensamos, bueno, lo estamos viendo, el tema de reaparecen algunas tarjetas de crédito, o sea, tímidamente la banca empieza a otorgar este tipo de pequeños financiamientos, pero pensamos que puedan haber otras alternativas, como a través de la bolsa de valores para la construcción de nuevos proyectos, pero nos parece que desde el punto de vista realista de este momento lo que se pueden es otorgar financiamiento propio, es decir, que el que ya tenga un proyecto construido, un promotor, un constructor, de un financiamiento fraccionado en base a la demanda y o la colocación de esas viviendas hacia el mercado, hacia las familias venezolanas. Entonces, para ello, insistimos que es necesario la reforma de la ley del deudor hipotecario, porque en la
los índices de inflación son todavía muy altos y cualquier crédito ahorita se debería anclar a otra moneda. En líneas generales, hemos hablado de una situación que uno podría pensar en líneas generales es la de la capital de la República en específico. ¿Cómo está la situación en el interior del país? Porque si hay algo que se está dando con mucha frecuencia es que hay un montón, por decir la palabra coloquial, montón, hay un gran número de desarrollos inmobiliarios turísticos en determinadas zonas del país y es muy fácil verlo, por ejemplo, en el municipio Silva del estado Falcón, por mencionar uno en específico, o en Puerto Cabello. Hablo de Morrocoy y Puerto Cabello. ¿Cuál es la situación de los desarrollos inmobiliarios turísticos? Bueno, en las zonas turísticas, como las que mencionas, o en Lechería, Sí. en el estado de Anzoátegui, hay un movimiento inmobiliario, sobre todo en Lecherías y en Caracas, digamos, de los dos mercados que tienen más movimiento a nivel nacional, pero por supuesto va el mismo tema. O sea, para adquirir inmuebles vacacionales o turísticos también hace falta financiamiento. En el pasado en Venezuela también las familias acudían a las instituciones bancarias para comprar inmuebles turísticos. Entonces lo que tenemos en la actualidad es que la mayoría de los inversionistas, de los compradores, de las familias que están adquiriendo inmuebles lo están haciendo de contado y esa es una situación prácticamente particular de Venezuela. Todos los países de Latinoamérica tienen posibilidad de financiamiento y nosotros tenemos junto la asociación bancaria, la Cámara Inmobiliaria, la Cámara de Construcción y los entes públicos buscar las fórmulas para que reaparezca el financiamiento bancario que es muy necesario para nuestros ciudadanos. Nos queda un minuto. En el momento en que se empiecen a aplicar todo este conjunto de medidas que menciona que son muy necesarias para el sector inmobiliario, ¿en cuánto tiempo podría empezar a verse un crecimiento? Mira, se podría ver un crecimiento fácilmente en 1 o 2 años. Por lo menos el caso del arrendamiento es un crecimiento inmediato que lo que requiere es una reforma legal. Las otras, construcción de nuevas viviendas, reactivación de la banca es algo mucho más complicado, por eso insistimos en que la fórmula inmediata de reactivación de oferta sería la del arrendamiento masivo de vivienda. Y, por supuesto, generación de confianza, respeto al derecho de propiedad, promoción y dar un mensaje en general de que se va a respetar la propiedad privada e incentivar la inversión en Venezuela, en primer lugar de los venezolanos y en segundo lugar de los extranjeros que podrían perfectamente invertir en Venezuela si hay unas reglas claras y un mensaje hacia afuera de que Venezuela es un país para invertir. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Gregorio. Estuvo con nosotros Roberto Horta Martínez, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos, que tengan una excelente jornada, continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina